Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Lunes Cívico con Nahum Valladares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, amigos. Enviamos un saludo cordial desde la capital a todas aquellas poblaciones que hoy están en celebraciones patronales dedicados, de acuerdo al santoral, a San Antonio de Padua. Para todas las poblaciones que tienen como patrón a San Antonio de Padua, nuestras felicitaciones y que disfruten, que gocen mucho de sus ferias patronales. El tema de hoy es recurrente en esta temporada del mes de junio. Y no lo hacemos por necedad, sino por necesidad de informar cuando se forman estos fenómenos naturales que en algunas ocasiones nos han traído serios problemas al territorio nacional. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la cuenca del Caribe, somos países caribeños, países que estamos expuestos a la formación de los ciclones, de los huracanes. Y este año los estudios que han hecho los meteorólogos dan una indicación de una fuerte temporada ciclónica, quizá mayor que la de otros años. Incluso ya se han venido manejando nombres en el orden alfabético que, curiosamente, porque se dice que la temporada de los huracanes comienza el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Sin embargo, ahí por el mes de enero hubo una formación de un huracán llamado Alex. Este huracán estuvo ahí por las Islas Azores, pero no fue de gran intensidad el huracán, pero huracán, fuera de la temporada. De ahí se formó una tormenta tropical Bonnie, ahí por el mes de mayo, por el 24, 25 de mayo, eso fue ahí por las Bahamas, que tampoco tuvo grandes consecuencias la tormenta tropical, pero estaba fuera de la temporada. Ya todos estábamos esperando el mes de junio. Y en efecto, en el mes de junio se reporta la presencia de Colin, pero ya Colin sí en el Mar Caribe. Se formó en el Golfo de México, estuvo ahí por la península de Yucatán, agarró fuerza, se fue paralelo por la Florida y el Colin sí hizo presencia como huracán. Bueno, y por ahí ya viene atrás Daniela. No sabemos cuándo, pero Daniela es la próxima tormenta tropical que puede llegar a la categoría de huracán. Pero hoy hemos invitado a Francisco Argeñal, que es un experto meteorólogo. Con él queremos hablar de esta formación de los huracanes, porque hay gente muy incrédula en relación a los huracanes como fenómenos naturales. Y cuando se habla que el Centro Nacional de Huracanes en Miami ya anuncia que viene tal huracán con tal nombre, dicen, si a lo mejor no nos va a pegar aquí. El problema de los huracanes es que son traicioneros. No todos siguen la ruta establecida por el estudio que se hace, sino que también, digamos, con la formación de un frente frío puede cambiar esa ruta, como nos pasó con el Mitch. El Mitch seguramente no nos iba a golpear a nosotros. Estaba destinado a ir a pegar a la península de Yucatán. Y miren los desastres que nos hizo con la presencia de un frente frío que lo empujó y nos dañó todo el territorio nacional, de norte a sur, de oriente a occidente, y quizá ha sido el meteoro que más daño nos ha hecho en lo que tenemos conocimiento de la historia de los huracanes, porque puede ser que en el pasado aquellos fenómenos naturales que no eran controlados todavía por el hombre, dicen que los huracanes pudieron haber dañado todo lo que era el imperio de los mayas, y puede ser cierto, porque cuando emigraron y se fueron los lacandones a la península de Yucatán es porque iban huyendo de algo. ¿Y de qué podían huir?
de los fenómenos naturales. Pero bueno, eso es historia. Lo que queremos hoy hablar es de la temporada ciclónica que ya comenzó con Colin en el mes de junio. Francisco, bienvenido al programa. Bien, muchas gracias, don Nahum, por invitarnos a este programa muy visto por todo el pueblo hondureño. Vamos a hablar, Francisco, porque siempre hacemos, es recurrente esto en el mes de junio, pero es que necesitamos que la población esté alerta con la cuestión de la formación de los huracanes, porque los huracanes no son de juego, los huracanes más bien pueden jugar con nosotros. ¿Qué podemos hablar de esta temporada que dicen que va a ser mucho mayor que otras? Bien, uno de los fenómenos que nos regula a nosotros la temporada ciclónica es la presencia o ausencia del fenómeno del Niño. Cuando el Niño está presente tenemos pocos huracanes en el Caribe y en el Atlántico. Y cuando hay Niña, más bien tenemos más formación de ciclones en el Atlántico que un año promedio. ¿Y ahora estamos en la Niña? Estamos en la transición ya. Ajá. Ya el Niño desapareció prácticamente desde el mes anterior. Sí. Y el pronóstico es que a finales de este mes o a principios de julio ya estaríamos bajo la influencia del fenómeno de la Niña. Que ahí es menos recalentamiento de las aguas en el Pacífico. Menos calentamiento del agua en el Pacífico, un calentamiento un poquito arriba del promedio en el Atlántico, es lo que favorece más bien la formación de los A la ciclones. formación. Eso me gustaría que me lo explicara Francisco, porque todo el mundo tiene idea de que los huracanes provienen de las costas africanas, de Cabo Verde, frente al Sahara, ahí donde está el desierto, donde se calientan mucho las aguas frente al continente africano. Pero no todo es así, también se forman ahí por las Antillas Menores, ¿verdad? Sí, se forman por las Antillas Menores o incluso cerca de nosotros, aquí más cerca al norte de Panamá, también una zona donde se forman algunos ciclones. ¿El Mitch? El Mish, por ejemplo, en octubre del 98 se formó ahí, cerca del 23, empezó como una baja presión que empezó a emigrar un poco hacia el norte y se formó ya en depresión tropical y luego ya conocemos todos la trayectoria que siguió. Que interactuando con un frente frío, pues el desplazamiento se hizo errático y se siguió una trayectoria muy contraria a todo lo que decían los modelos de pronóstico. Ahora, esta lectura de la presencia de huracanes en la temporada entre junio y noviembre no ha sido hasta cierto punto errática en el sentido de determinar cuántos huracanes, aunque un huracán puede formarse en cualquier momento y puede sumar la lista de los huracanes. Pero ahora los nombres que se han venido barajando en el orden alfabético son muy numerosos, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos, como la mayoría de los pronósticos dicen, revisamos 5 pronósticos. Sí. De estos 5 pronósticos, 2 de ellos nos dicen que vamos a tener una temporada ciclónica bastante activa. Y 3 de ellos nos dicen que vamos a estar dentro de los promedios. El promedio es que se formen 12 tormentas con nombre. Y como usted lo mencionó, ya se formaron 3. Todavía faltaría entonces que se formen alrededor de 12 tormentas. De Daniela para allá. De Daniela para allá. Y de estos 12, de estos 3 que han pasado, solo uno ha sido huracán. Claro. Y se pronostica que este año podríamos tener entre 6 y 8 huracanes. Entonces faltaría que se formen por lo menos 5 o 7 huracanes más. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es oportuno lo que usted menciona a la población, advertirle que estamos en una temporada ciclónica y que estamos bajo la influencia de la Niña y que tenemos que tener cuidado de la temporada ciclónica de este año porque se parece mucho a lo que pudo haber ocurrido en el 95, que tuvimos una actividad ciclónica bastante alta, o incluso otros años que estamos usando como análogos. Hay una cosa también, hablando de la analogía. En este año que tuvimos una temporada seca increíble e infernal, empezaron ya las formaciones de fenómenos de lluvias que ahora las estamos viendo con la entrada de estas ondas tropicales y de estas vaguadas, porque ya la línea de convergencia, intertropical de convergencia ya está formada. Sí. Esa es la que empuja, ¿verdad? Sí, la zona intertropical de convergencia nos sirve como alimento. Como alimento. De humedad, calor latente, para que las ondas tropicales cuando pasan cerca de nosotros nos dejen bastante agua. Sí. Y cuando existe en algunas condiciones, por ejemplo lo que tuvimos la semana anterior, tuvimos que se nos acercó un poco la zona intertropical de convergencia, entonces las ondas que pasaron nos dejaron bastante lluvia. Y eso es lo que forma los vientos arrachados también. Sí, estas lluvias que se forman con estas a principio de temporada son
nubes de desarrollo vertical que le llamamos cumulonimbus, que son nubes que se forman casi a 1 kilómetro perdón, a casi 1000 pies, que son 300 metros de altura, llegan hasta 16 kilómetros en algunos casos, aquí cerca del trópico. Y por eso son las corrientes de aire. Y cuando cuando se están disipando estas nubes, empiezan a generar flujos rachados, le llamamos microbursts, se dice en inglés, pero son microrrachas, y que alcanzan en algunas ocasiones más de 100 kilómetros por hora. Eso fue lo que afectó a la Marateca en la semana pasada, ¿no? En Amarateca hubo una situación especial ahí porque con lo del gorgojo de pino, los cortes que se hicieron, la tala que se hizo, se dejaron varios troncos, y eso ya lo había advertido el señor comisionado, ministro comisionado de Copeco, Lisandro Rosales, que íbamos a tener problemas de ese tipo y que se pueden repetir incluso en lo que falta la temporada lluviosa. Sí. Porque tenemos bastantes troncos que se fueron abandonados en varias propiedades y en montaña que tienen una pendiente muy alta. Esos troncos con esos tipos de chubasco fuertes pueden ir a dar a las quebradas y las quebradas convertirse en diques que luego pues ocasionan los daños como los que tuvimos en Amarateca. Sí, qué bueno. Precisamente por eso, porque es cierto, el gorgojo depredador que nos causó tanto daño, más los cortes que se hicieron de madera para hacer esas rondas y todo eso, nos ha perjudicado tremendamente y nos ha dejado los terrenos nuestros en las montañas proclives a esos deslizamientos. La erosión. La erosión y tantas cosas ahí, y que hay poblaciones que están precisamente en lugares de ladera. Sí. Y en los lugares de ladera o en los valles bajos, como en el caso de Amarateca, sí, que reciben toda esa influencia también, ¿verdad? Sí. Por eso hay que tener precaución, especialmente cuando hay presencia de los huracanes. Ya vamos a hablar, después de esta pausa, con Francisco Argeñal, para que nos explique la formación de los huracanes y cómo se determinan las categorías, si por las velocidades del viento o por el volumen de agua que llevan los mismos. Ya retorno con ustedes. Vamos a ver, Francisco, porque esto es ilustrativo para nuestros amigos televidentes. Cuando hablamos de los huracanes, hablamos de lo que se les ha venido determinando como meteoros. Por eso es que los profesionales de esto se llaman meteorólogos, porque son estudiosos de los meteoros. Estos meteoros se les dio ese nombre porque cuando empezaron los fenómenos a ubicarse y a ser estudiados, se les miraba esa formación que tienen, eclíptica, cuando van ya absorbiendo el calor del mar y entonces se va haciendo eso y forman unas grandes bandas. Y las bandas tienen la formación de un meteoro y la trayectoria que van llegando precisamente es la de un meteoro, ¿verdad? Sí. Y entonces esa es una formación de un huracán. Francisco, ¿cómo le podemos explicar bien esto a nuestros amigos televidentes? Tenemos un filmado que nos va a apoyar. Sí, el video lo podríamos ver en este momento. En este momento vamos a ver el video para ver la parte de la formación de los huracanes. Para que Francisco, ahí mismo, aquí está Francisco. Hay varias condiciones que son necesarias. Primero es que la temperatura del mar tiene que estar bastante caliente. Más de 26 grados centígrados, se dice que 26.5 grados centígrados. Es lo que se necesita para que se formen los ciclones tropicales. Estos fenómenos, pues la temperatura, como decía, se ocupa como 26.5 grados, sí, lo que tenemos ahí, a una profundidad como de 50 metros. Sí. Cuando esas condiciones se dan, y tenemos también que tenemos un viento, tenemos bastante evaporación, y ese vapor empieza a subir y empieza a generarse un giro en estos vientos. Es como una tromba. De un centro, sí, como una tromba en un tamaño más grande. Sí. Entonces, esto empieza a girar y entonces nos forma lo que llamamos los ciclones tropicales. Bueno. Dependiendo de la velocidad del viento con la que gira alrededor de esto, pues eso nos da la categoría que le podemos dar. Y lo primero que tenemos es la formación de las depresiones tropicales. Cuando el viento alcanza más de 63 kilómetros por hora, decimos que tenemos una tormenta tropical. Si los vientos de la tormenta tropical alcanzan velocidad del viento arriba de 118 kilómetros por hora, decimos que ya se trata de un huracán categoría 1. Cuando los vientos son mayores a 178 kilómetros por hora, decimos que estamos con un huracán categoría 3,
y si los vientos sobrepasan la velocidad de 220 kilómetros por hora, decimos que es un huracán categoría 5. La categoría 5, que es destructiva. Es bastante destructiva porque produce vientos muy fuertes alrededor del centro que pueden provocar oleajes altos, marejadas ciclónicas altas que le llamamos, que pueden provocar inundaciones costeras, daños como los que tuvieron en Estados Unidos con Andrew, Katrina. Sí, sí. Y también, bueno, provocan estos vientos caídas de árboles, rótulos de derribamiento de techos. Ahora, los vientos en el huracán prácticamente son los que van asociados con la velocidad que se forma alrededor del ojo. Sí. Que es lo que forman las bandas, ¿verdad? Ahí está la mayor velocidad de los vientos, está alrededor del ojo. Y las bandas, bueno, como estabas sacando tanta humedad del mar hacia arriba, entonces por conservación de la masa tiene que ir vapor de agua y humedad de otro lado, entonces se forman las bandas. Los que hemos tenido siempre en el Caribe y los que pasan cerca de las costas nuestras, al norte de nosotros, que se trasladan a la península de Yucatán o incluso al Golfo de México, las bandas del Pacífico arrastran la humedad sobre nosotros y nos hacen en algunos casos que la zona intertropical de convergencia se posicione incluso en bordes entre Choluteca y Francisco Morazán, el caso que ocurrió con el Mitch, que por eso tuvimos que en Choluteca en 6 días llovió prácticamente lo que llueve un año normalmente. Claro. Y eso nos ocasionó los daños que todos conocemos. Entonces, las bandas son muy importantes y el comportamiento de estos ciclones tropicales que se dan, la temporada que empezó ya, como usted mencionaba, el 1 de junio, que va a terminar hasta el 30 de noviembre, estos los meses más propensos a que nosotros seamos afectados por estos ciclones es septiembre y octubre. Si recordamos históricamente, usted que conoce más de historia que yo, podría explicarnos más bien cuáles son los eventos que hemos conocido. Bueno, por ejemplo, en septiembre fue cuando se formó el huracán Fifi, ¿verdad? Sí. Que fue un huracán muy potente, por cierto, ¿verdad? Sí. El Francelia también, pero el Francelia fue ahí por el mes de septiembre también. Sí, también, en el 69. Y en el mes de octubre tuvimos, bueno, el Mitch, que ha sido lo más destructivo que hemos tenido. Sí. Pero, ¿se acuerdan ustedes de aquella tormenta que pegó por el lado de la Mosquita? ¿Cómo es que se llamaba la tormenta? La 16 se llamaba. La depresión tropical 16. Exactamente, que fue muy fuerte también. Esa fue en octubre también. En octubre fue, sí. Del 2008. Entonces hemos tenido varios eventos que en algunos casos que nos ha ocasionado bastante daño. Por ejemplo, el Fifi era categoría 1 y nos provocó un montón de muertos en la ciudad de Choloma. Sí. Y tuvimos el Mitch, que estuvo con categoría 4 y 5 ahí sobre la isla de Guanaja, principalmente, y que cuando ya entró a Colón, pues se degradó rápidamente a categoría 1. Ahora, hay una cosa que también hay que determinar, Francisco, para que la gente lo conozca. El huracán, cuando está en la zona de mar, es precisamente cuando va, pero cuando entra a tierra es cuando se va formando en tormenta tropical. Se debilita rápidamente por varios factores. Bueno, no tiene humedad para levantar. Más bien las montañas lo están absorbiendo. Sí, y el viento es frenado por los cerros, las casas, por los árboles, por toda esa parte es frenado el viento y entonces pierde también velocidad y por eso se degradan rápidamente. Pero sobre todo porque no hay no hay agua disponible, no hay vapor de agua y no hay calor latente que sirve de alimento para mantener la nubosidad y las diferencias de presión y temperatura que nos permitan tener un fenómeno bien formado. Pero hay una cosa que me gustaría que lo explicara también, porque ustedes estudiaron muy bien eso, especialmente con el fenómeno del Mitch. El Mitch entra, se desvía, la ruta fue errática, porque el Mitch, lo que venían siguiendo los meteorólogos, desde que entró por la zona paralela a la costa nicaragüense, por el Atlántico, por el Cabo de Gracias a Dios, al ir dando la vuelta a esa, la ruta que tenía establecida, de acuerdo a los estudios que incluso Miami ya los había reportado, era que iba a pasar por encima de las islas de la bahía, a ir a pegar a la península de Yucatán, ahí es donde y a Belice. Más bien todo el mundo estaba preparándose en Belice y en Yucatán porque ahí iba a ser el desastre. Pero el primer pronóstico era incluso que iba para Cuba. Iba para Cuba. Sí. Pero viene un frente frío y lo empuja. Sí. Y se pone estático en Guanaja. Ahí se estaciona. Casi 48 horas. Entra al territorio hondureño, pero nos da vuelta, vino a pasearse Mitch aquí, entró y salió. ¿Por qué no se degradó, sino que volvió a salir al mar? Y fue cuando hizo estragos también en el mar. Bueno, en Mitch se introdujo al territorio nacional cerca del 28-29. De 28 de octubre. De 29 de octubre. Y ya el 30, pues prácticamente era una depresión tropical que estaba sobre Támara.
El primero ya lo teníamos cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala, y el 2 o el 3 volvió a salir al Golfo de México. Sí. Y ahí se volvió a formar en ciclón sí. tropical y seguir su trayectoria sobre Estados Unidos hacia el Océano Atlántico. Ahí hay algo muy importante. Hemos tenido otros fenómenos que nos han provocado daño. Por ejemplo, en las elecciones del 93, no, más bien en las elecciones del 94-98 tuvimos un periodo. Sí. En esas elecciones hubo una presencia también de... Sí, pero fue en la del 2005, en la temporada más activa que hemos tenido. Sí. Que tuvimos a la depresión tropical, tuvimos varios ciclones, entre ellos el huracán Wilma, con W, el huracán Beta, la tormenta tropical Beta. Todo esto interactuaron con frentes fríos y nos provocaron fuertes precipitaciones en el Valle del Laguán principalmente. Y grandes inundaciones se reportaron en la parte baja del Valle del Laguán, que como estamos en elecciones generales, pues nadie le dio importancia a eso, le era más importante el resultado de la elección en ese caso. Y eso pues prácticamente nos afecta bastante. Con la interacción de los frentes fríos con un huracán, nos ha demostrado en la historia que eso nos provoca demasiados daños a nosotros, porque en primer lugar, hace que la trayectoria se vuelva un poco errática, y aparte de eso frena el movimiento, y un movimiento lento del huracán, un desplazamiento lento, eso lo vuelve casi que lo vuelve muy peligroso, porque deposita grandes cantidades de agua sobre los sitios donde está afectando. Y tierra muy vulnerable, la nuestra. Y Honduras, que está considerado uno de los países vulnerables, principalmente por eso, que dependiendo del medidor que utilizamos, pero siempre andamos arriba entre los primeros 20 o 30 países más vulnerables del planeta a este tipo de eventos naturales como la sequía, inundaciones y huracanes. Perfecto. Bueno, qué interesante. Por eso el tema, hoy lo queríamos llevar así con Francisco, porque las experiencias de los huracanes que hemos tenido en el pasado, pero también los peligros que se pueden desembocar con la presencia de huracanes en la temporada que ya estamos en ella. Estamos en el mes de junio, pero viene julio. Hay un veranillo ahí, el veranillo de San Juan, que se prolonga un poquito, ¿va? Que nos da por lo menos un respiro para no estar pensando en cualquier desgracia natural. Pero la cosa es cuando pueda apretar la parte del agua, y entonces ahí sí vamos a tener dificultades que pueden ser agosto, septiembre, octubre y en el mes de noviembre. Ya retorno con ustedes para que sigamos con esta interesante plática con el meteorólogo Francisco Argeñal. Francisco, es interesante esto porque platicábamos extracámara con Francisco Argeñal que todos esos fenómenos naturales que en el pasado nosotros sufrimos, como el Francelia, pero el Fifi, para el caso que lo vivimos, nosotros fuimos a la Lodosa, ahí en una aldea de Choloma, que fue la ciudad mártir del Fifi. Y recuerdo que cuando llegamos a la Lodosa, la destrucción, además de que la cantidad de gente que murió ahí, gente que murió aterrada, otros que se lo llevó la corriente, gente que perdió sus casas y todo, era algo increíble. Pero nosotros nos fuimos hasta, no solo en la parte de Choloma y de la Lodosa, nos fuimos a Miatrés y todo eso, por el lado de la costa del Atlántico, donde también el huracán hizo destrozos, ¿verdad? Tegucigalpita y todo eso. Baracoa y todos esos lugares de ahí. Pero en aquel entonces no teníamos los sistemas tecnológicos con los que ahora contamos. Ahora tienen ustedes un servicio de meteorología muy bueno, porque tienen radar, tienen una serie de instalaciones que les permite estar, y los contactos que también tienen con las unidades como el Centro Nacional de Huracanes de Miami, una comunicación permanente que ustedes tienen, que eso influye mucho para hacer las prevenciones. Y por eso hoy es el programa, para que podamos hablar sobre esto, porque ahora ellos tienen, además del sistema de prevención por el pronóstico, por el estudio, por la lectura meteorológica, tienen todo un sistema de alerta temprana, o sea que pueden desarrollar una serie de actividades que van desde las alertas amarilla, verde, roja, pero también tener
un dispositivo completo como para poder auxiliar a las personas, ¿verdad? Para poder responder. Para poder responder, ¿verdad? Sí, yo creo que se ha trabajado bastante en eso. Sí. Después de Mitch, la cooperación internacional, la formación del mismo COPECO Sí. permite que se haya avanzado bastante en la parte de las medidas de prevención. Y en esas medidas de prevención pues se ha fortalecido la red de observación, como usted mencionaba. Sí, y aparte de eso también tenemos que reconocer el esfuerzo internacional que hay también. Sí. Porque, bueno, tenemos ya satélites meteorológicos, tanto unos que están casi a más de 250 kilómetros de altura sobre nosotros y otros que pasan a una altura más baja, que nos dan información todo el tiempo permanente de esos datos, que en el 74 no estaban. No estaban, sí, sí. Y tenemos los aviones cazahuracanes también, por ejemplo. Eso, bueno. Me gustaría que viéramos un filmado de los aviones cazahuracanes y el papel que juegan, porque eso es la información que se mantiene cuando se está desarrollando el meteoro. Veamos el filmado para que nos lo pueda explicar muy bien aquí, Francisco. Este es tras el huracán Dean, ¿ve? Vamos a ver. Vea, esta es una herramienta que tienen los reservistas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Sí. que está bajo la coordinación del Centro Nacional de Huracanes de Miami. A solicitud de ellos despegan estos aviones para dar seguimiento desde ondas tropicales que se empiezan a ver que tienen alguna circulación ya que podría formarse en un ciclón tropical, pues se empiezan a desplegar estos aviones. Son aviones que están equipados con equipos meteorológicos muy sofisticados. Se lanzan unas sondas, le llamamos nosotros, son unos medidores de presión, humedad, temperatura en las paredes del huracán. Estos aviones y el personal de estos aviones pues tienen un entrenamiento muy fuerte, son oficiales retirados de la Fuerza Aérea Estadounidense, y aparte de eso los aviones han sido reforzados y también provistos de equipos que les permiten a ellos entrar incluso dentro del huracán, medir cuánto es el diámetro del ojo del huracán, por ejemplo, y ver las paredes y calcular las temperaturas. Ven, ese es el lanzador de una sonda. Sí. Ahí está preparando una sonda para que es lo que tiran dentro del huracán, y dependiendo del movimiento que sigue esta sonda, la va rastreando a través de GPS, con satélites y también con los mismos radares que tiene el mismo avión. Empiezan a darle un seguimiento y así se pueden estimar las velocidades de viento máximo, en qué cuadrante del huracán están. Y el ojo es pasivo, ¿verdad? En el ojo sí, hay una gran calma, hay una calma relativa. No hay vientos. No hay vientos, no hay nubes. No hay nada. No hay nada, entonces lo vamos a ver con el avión cazahuracán. Entonces ellos cuando están en el vuelo interno en el ojo, lo que andan haciendo es, no se aproximan a las paredes. Sí, no, ellos se cruzan las paredes. Ah, cruzan las paredes. Lanzan esas unidades que van midiendo cuál es la velocidad, cuál es la presión atmosférica y cuál es la temperatura. Así determinan si el núcleo es frío, si se está enfriando el núcleo, si se está calentando, porque si el núcleo empieza a enfriarse, entonces el ciclón empieza a debilitarse. Si el núcleo es cálido, es muy violento y los vientos son muy fuertes. Claro. Entonces, con todos esos equipos que ellos tienen, lanzan eso dentro del huracán, en las paredes principalmente, y así se estima, eso se mete en los modelos de circulación general y en los modelos de pronóstico de trayectoria de huracanes, y así se pronostica la trayectoria que pueden seguir. En parte de eso debido a la velocidad que tienen con respecto al centro. Ahora, las paredes del huracán sí son de formación no gaseosa, sino que de agua, ¿verdad? Son agua, hay bastante, porque las nubes son cumulonimbos, los que están alrededor. Son cumulonimbos, sí. Hay hielo, hay agua y también hay un poco de vapor de agua, pero sobre todo la mayor cantidad es agua líquida debido a los procesos de enfriamiento muy violentos que hay dentro de la nube. Por eso nube. el cúmulo es lo que hace la formación de los vientos alrededor, ¿verdad? En los mismos cúmulos hay rotaciones internas. O sea, sí. Dentro de las paredes del huracán hay cumulonimbos. Estas paredes están alrededor de todo el ojo, forman el ojo, y entonces en esas paredes hay bastantes cumulonimbos que incluso alrededor del ojo se pueden apreciar tornados o microtornados o trombas marinas en el mar que salen de las paredes del ojo. Eso se ha medido, se ha visto en videos que se han sido capaces de obtenerse con varias herramientas que hay ahora disponibles, con los radares, por ejemplo. Son huracanes muy potentes esos también, ¿verdad? Sí, entonces cuando tenemos ese tipo de condiciones son las que causan tanto estrago, como el que usted mencionaba del huracán Fifi. Sí, sí. Y sobre todo también cuando la población no está prevenida, sí. Porque en el caso del Fifi le agarró la gente dormida. Uy, sí, eso fue en la madrugada.
Sí. en la madrugada de ese mes de septiembre, que fue algo increíble, ¿verdad? Porque la gente estaba dormida y los deslaves, allí en la Lodosa, que la aldea esa, la Lodosa, precisamente ese nombre es derivado del tipo de tierra, ¿verdad? Una tierra como pantanosa, ¿verdad? Sí. Como fangosa, ¿verdad? Sí. Y eso causó que se vinieran unas correntadas de agua tremendas ahí que arrastraban más lodo que otra cosa, ¿verdad? Y algo muy importante, ahora la gente se ha organizado. Hay mucho trabajo que se hace, digamos, Copeco a través de sus regionales. Una de las tareas que se les asigna cada año por parte del comisionado, ministro comisionado, es que cada año hay que activar los CODELES, mantenerlos activos, Sí. los comités de emergencia locales, que estos pues desarrollan su propio sistema de vigilancia. Ante un fenómeno de estos, cuando se establece que va a impactar en cierta zona, entonces se activan estos comités de emergencia locales Para las evacuaciones. para hacer observaciones en primer lugar, si hay comportamiento de los ríos, Claro. las quebradas, y si es necesario hacer evacuaciones, entonces también se les alerta de acuerdo al nivel de alerta qué hacer y ellos están entrenados y ya saben qué tienen que hacer debido al entrenamiento que se ha recibido. Entonces Claro. es una tarea que se hace y se fortalece más a principio de cada año, porque recuerde usted que en algunas ocasiones la gente migra y a veces se pierden líderes, o a veces tenemos desgracias como esta señora del cerro allá en Choluteca, en Marcovia, que era una señora muy activa en los CODELES de esa zona y un árbol cayó sobre su casa y la mató a ella y al Gracias. hijo y al esposo. Entonces, en algunos casos se necesita preparar no solamente una persona, sino que toda una comunidad para cómo responder ante una situación de esta. Todo esto se tiene un sistema de alerta temprano muy bien organizado. Los radares nos vienen a dar una gran fortaleza, no solamente el que tiene Honduras, sino que también el que tiene Belice, el que tiene Nicaragua ahora y el que tiene Guatemala. Tenemos una red de radares que a través de unos programas donde el ministro comisionado está haciendo sus contactos para lograr integrar las imágenes de todo esto y tener una cobertura prácticamente de todo Centroamérica y poder seguir estos eventos. Entonces, con mayor precisión le vamos a poder decir a la población Claro. qué hacer en caso de formación de un ciclón. O sea que hay una interrelación entre todos estos organismos para tener los mecanismos apropiados y hacer las salvaguardas del caso, ¿no? Sí. Es más, a nivel regional se está trabajando un proyecto en el cual cada país asume, de acuerdo a un rol de turnos, la vigilancia de un evento de estos extremos a través de sus servicios meteorológicos. En el caso del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de Copeco, pues ese sería el ente nacional autorizado para el seguimiento a esto y hacer las tareas de coordinación con los demás servicios meteorológicos regionales y con el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Bien, ya retornamos con nuestro invitado de la noche de hoy, el meteorólogo Francisco Argeñal. Temporada de ciclones. Bueno, pues hoy estamos aprendiendo mucho aquí con Francisco Argeñal. Los conocimientos que nosotros hemos tenido sobre esta presencia de fenómenos naturales rudimentarias y alimentadas por el almanaque Bristol, que antes era el que seguíamos nosotros. Por ejemplo, ahora ellos determinan la canícula. Para nosotros es el veranillo de San Juan, ¿verdad? Sí. En la lectura que hacíamos del almanaque Bristol, ¿verdad? Todos esos fenómenos que se presentaron de 1940, de 1930 y antes, eran conocidos como las tormentas, Temporales. los temporales, y así se determinaban, ¿verdad? Y venían en el almanaque Bristol, ¿verdad? Lluvias, tormentas, ¿verdad? Y todo, pero no había nada ni de huracán, ni de ciclón, ni nada de eso. Ni ondas tropicales. Ni ondas tropicales, todos esos términos. ¿Cuándo empiezan ustedes? En los años 50 empieza ya a formarse eso, ¿verdad? Bueno, en 1951 empieza la Organización Meteorológica Mundial. Sí. Honduras se suma a este esfuerzo internacional en la creación del Servicio Meteorológico Nacional y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, adscritos al Ministerio de Guerra. Y ahí empezamos a generar ya un poco de estaciones meteorológicas. En los 70 el Servicio Meteorológico de Honduras, a finales de los 60 y principios de los 70, el Servicio Meteorológico de Honduras era uno de los mejores de Centroamérica. Y se hacían las mediciones con unos globos que se lanzaban de Toncontín. Sí, habían globos pilot y globos para radiosondeo, para estimar las sí. temperaturas altas. Para la temperatura y la velocidad de los vientos, ¿no? En los niveles altos de la troposfera. Todo eso, y se hacía en Choluteca, incluso también en los 70. Entonces, en ese tiempo alcanzamos un buen nivel. Sin embargo, el tiempo nos ha dejado un poquito atrás y necesitamos invertir en eso. Yo creo que vale la pena hacer el llamado
a nuestras autoridades e incluso a nuestros profesionales en física Sí. o otros muchachos que les gustan la física y la matemática para que estudien meteorología y poderlos apoyar incluso para ir a estudiar una maestría. Pero o en la un doctorado universidad afuera. también existe eso, ¿verdad? Del estudio meteorológico. No está oficialmente, No está oficialmente. no está en la currícula como un Ajá. curso normal. Sí. Se han hecho algunos diplomados y con la cooperación externa. Ahorita hay un diplomado con un proyecto de fortalecimiento del Fondo de Adaptación. Se está haciendo un diplomado en el cual se extraen incluso expertos de otra región, pero es un diplomado corto que no está de los niveles que se No hay requieren no para hay hacer una profundidad, mejor sí. investigación en cuanto al tema de la meteorología en Honduras. Que es interesante, ¿verdad? Porque ahora en realidad pasamos a expensas de eso, ¿verdad? Sí. Los fenómenos naturales, especialmente, aunque se marquen las temporadas, pero la cosa es que los huracanes no salen programados, surgen en cualquier momento y en cualquier Eso es lo que instancia. decía el doctor William Gray, Sí. que lastimosamente murió el 16 de abril de este año. William Gray es el que determina las categorías, ¿verdad? No, No, el de los nombres. El de los pronósticos. El de los pronósticos, con Sí, los nombres. él era el que creó la metodología de pronóstico más respetable o más con mayor certidumbre que se miraba internacionalmente. Ahora hay varios centros, pero el de William Gray es prácticamente el pionero en Sí. esa ciencia del pronóstico de ciclones tropicales. Lastimosamente el 16 de abril de este año dejó de existir, pero dejó un equipo preparado en la Universidad de Colorado que también sigue las metodologías que él seguía y han avanzado más en la investigación. Yo creo que necesitamos avanzar hacia eso, no tener William Gray en Honduras, Sí, pero sí pero por lo menos más especialistas. Claro, claro. Y eso es un trabajo, eso es algo que estamos en deuda. Yo creo que necesitamos trabajar en esto, en la planificación de cómo fortalecer el servicio meteorológico. Y no solamente el servicio meteorológico, otras ciencias también que como por ejemplo la oceanografía en Honduras, necesitamos fortalecerla. Hay pocos oceanógrafos, casi todos pertenecen a la Fuerza Naval de Honduras. Necesitamos tener más sismólogos, Sí, tener también. geólogos, porque tenemos un montón de amenazas que cada año se repite, como usted decía, cíclicamente tenemos Sí, problemas sí. con ellos. Entonces, necesitamos avanzar más hacia eso y eso solo se logra logrando que los muchachos que en este momento nos están viendo y que están estudiando alguna ingeniería con bastante conocimiento en física o matemática para que se puedan involucrar en esta ciencia, o si estudian física o matemática, y poder acercarse a las autoridades de COPECO para ver si es posible gestionar algún tipo de beca que se puedan ir a Claro. estudiar a otro país. Ha habido buena asistencia internacional también, ¿verdad, Francisco? Por ejemplo, España nos ayudó bastante con la cuestión meteorológica, ¿verdad? Sí, sí, especialmente la instalación del radar en Cerro El de Ula. radar el que está en la mole fue donado y instalado, e incluso nos dieron un poco de respaldo para la parte de mantenimiento en los primeros 2 años. Las estaciones meteorológicas automáticas, un montón de equipo que tiene Copeco para medir otras amenazas, Sí. fue donado por el gobierno español. Eso es importante. Prácticamente la meteorología en Honduras sí ha subsistido los últimos 40 años, aparte de donaciones. Y necesitamos que el país, que el Estado se involucre más, y que en la parte presupuestaria pues debe fortalecer algunas líneas que nos lleven a mejorar nuestra red de vigilancia, que alguna gente cree que porque todo aparece en Internet es que todo está en la web y que ahí se obtiene todo. Los datos con los que se alimenta la web salen precisamente de las estaciones que están distribuidas a nivel nacional. Sí, es como por ejemplo la cuestión de la medición que se hace de los cauces de los ríos. Si no tuviéramos Chinda en Santa Bárbara y todo eso, el Ulúa sorprendería a las poblaciones del Valle de Sula. Pero se hacen las investigaciones hidrométricas precisamente para eso, Sí. para prevenir cualquier... las riadas son, ¿cómo se llama? Son también peligrosas y no solo peligrosas, traicioneras, ¿verdad? Sí. Pero en algunos casos, como las que se dan en el Valle de Sula, son fáciles de pronosticar. Sí, claro. El problema es cuando tenemos una quebrada que nace en una montaña y estamos en una ciudad como el Marchala en el 34 como que Marchala en el destruyó, 34 que destruyó Cotepeque, ¿verdad? Sí. En ese caso es muy difícil Claro. alertar si no se tiene el equipo adecuado para hacerlo, porque no da mucho tiempo para la respuesta. Bueno, vamos a otra pausa. Ya estamos casi llegando al final del programa. Y después vamos a retornar para algunas indicaciones que me gustaría que Francisco Argeñal se la diera especialmente a los pobladores de las zonas que están ya catalogadas como de alto riesgo. Porque
hay que ver que no solo es el que vive a la ribera de un río, también el que vive a la ribera de una quebrada. Las quebradas pueden ser más traicioneras que un río, Sí. porque arrastran hasta lo que no tienen que arrastrar. Ya retorno con ustedes. Bueno, llegando al final del programa. Bueno, y antes quiero enviarle un saludo muy afectuoso a mi amigo, el licenciado Armando Uceda. Gracias por la invitación, Armando, que pude ver aquí en el mensaje, en el teléfono, invitándonos para un viaje. El licenciado Armando Uceda es miembro del Consejo Editorial de la Televisión Educativa Nacional. Una persona, un físico muy respetado. Muy respetado, pues nos manda una invitación que dice que invita a todos los miembros del Consejo Editorial para que vayamos a un viaje haciendo vuelos sobre Tegucigalpa, Tela, y que nos vayamos a Roatán en un helicóptero, que vamos a salir de Toncontín en un helicóptero. Y está bonita la invitación. Y al final dice, bueno, dice, entonces queda la invitación pendiente, pero no tenemos helicóptero. ¿Quién lo puede conseguir? Entonces me daban ganas de contestarle a Armando, Armando, gracias, yo me mareo andar en helicóptero. Mejor vámonos por carretera a Roatán, para devolverle a él. Para devolverle la invitación que nos estaba haciendo en forma de broma. Saludos, Armando Uceda. Bueno, vamos a ver el mensaje para nuestros amigos, Francisco. Bueno, creo que es importante que este año que tenemos pronóstico de una actividad ciclónica arriba del promedio, más arriba que lo que hemos tenido en los últimos 3 años, debemos de prepararnos y organizarnos. Es necesario reactivar los comités de emergencia municipal, locales, y todo eso que se ponga en contacto con las regionales de Copeco en cada país, en cada departamento y en cada región. Eso es muy importante para hacer una mejor distribución de la información y una mejor diseminación de alertas cuando se emitan. Aparte de eso, de la organización, pues nos va a permitir hacer un mejor monitoreo de las distintas amenazas con las que está expuesta la población, porque como usted decía, no necesitamos vivir en la Ceiba para estar pendientes de cómo nos puede afectar un ciclón. Claro. Podemos estar en un Tegucigalpa, que es una zona de deslizamiento que nos puede venir abajo, o el caso de La Libertad en Comayagua, o en Liure en Paraíso. Todos estamos expensas. En todos lados tenemos zonas vulnerables a deslizamiento y estamos expuestos a un tipo de amenaza de eso. Entonces, necesitamos organizarnos y tratar de ubicar las zonas más seguras en cada local, en cada localidad, en cada barrio, en cada municipio. Eso es muy importante, que nos empecemos a organizar y que esta organización, pues los teléfonos y toda la infraestructura que se monte, si no se ha acercado el regional de Copeco, pues hacérselo llegar al comisionado de Copeco de la región o del departamento. De esa manera nos va a permitir tener una distribución de un sistema de alerta temprana muy funcional, en el cual pues ante una amenaza de este tipo nosotros pues advertimos con suficiente tiempo y la gente se prepara para responder. Y eso pues nos viene a incrementar nuestra capacidad para poder soportar estos eventos sin que nos cause los desastres que nos han hecho otros. ¿Cuándo tenemos más o menos pronosticado el veranillo de San Juan, la canícula? Bueno, la canícula este año tiene una particularidad. Como le decía antes, estamos bajo la influencia de la niña. Estaríamos bajo la influencia de la niña a partir del próximo mes, y eso pues prácticamente nos haría que la canícula sea muy corta y que sea temprana, que se presente entre el 5 y el 10 de julio y que termine entre el 25 al 30 de julio de este año. Bien. Francisco. Mucho gusto, muchas gracias, don. No, gracias, porque con Francisco aprendemos cada día más sobre esto y esto es recurrente. En el mes de junio siempre vamos a estar hablando. Recuerden que la temporada ciclónica finaliza el 30 de noviembre. En el Océano Pacífico y en el Caribe. Sí, en los dos. Así que estamos expuestos en cualquier momento, porque los huracanes, los meteoros son traicioneros y surgen en el momento inesperado. Amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Les invito para que el próximo lunes estén con nosotros siempre a la misma hora por la Televisión Educativa Nacional. Será hasta entonces, mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches. TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras, ha presentado Lunes Cívico con Nahum Valladares.